Mis amados hermanos, buenos días, que la gracia de nuestro Dios esté con nosotros como siempre lo está, en bendición y en fortaleza siempre. Muy bien, mis amados hermanos, iniciamos con una historia del Antiguo Testamento. El título de hoy, lo mejor de lo mejor, lo mejor de lo mejor. Se encontraba Abraham y Lot, su sobrino. Habían salido de una tierra, Ur de los Caldeos, habían dejado ya la tierra de Harán, se encontraban en otra etapa de su vida, habían salido de aquella tierra porque Dios los había llamado, de lo peor fueron a lo mejor. Como siempre hace nuestro Dios, nos lleva de lo peor a lo mejor, y ya cuando estamos en Cristo, en Él, nos lleva de lo mejor a lo mejor, porque ciertamente la vida cristiana es de lo mejor que todo hombre puede tener, que todo ser humano puede aspirar, a lo que todo ser humano puede aspirar, lo que toda mujer puede anhelar como lo máximo, como lo supremo. Cristo es de lo mejor a lo mejor. Bien, se encontraba Abraham, se encontraba Lot, su sobrino. De pronto hubo una situación entre sus pastores porque Yahweh los había bendecido. Así como hablábamos el día de ayer que la bendición de Dios estuvo. Ahora ellos habían sido bendecidos y se suscitó un conflicto entre sus pastores y ahí tenían que elegir qué era lo mejor. ¿Qué era lo mejor para Lot? ¿Qué era lo mejor para Abraham? Obviamente la sabiduría recayendo en Abraham, se reúne con su sobrino, lo dice, no es bueno que haya enemistad entre tú y yo, entre nuestros pastores. Así es que escoge, elige. Y Abraham, confiando en Dios, le dice, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Escoge, la escogencia. ¿Qué vas a escoger? Entonces dice la Escritura, si nos trasladamos allá al Génesis capítulo 13, solamente en referencia, dice que Lot abrió sus ojos y vio hacia la tierra de los cananeos y los fereceos, donde se encontraban. Era la tierra del Jordán, era una tierra regada como el huerto de Dios, era como la tierra, la entrada de Zoar, dice la Escritura, en Egipto. Una tierra buena, sin embargo, allí se encontraban hombres malvados, de mal corazón, Sodoma y Gomorra, y en este caso, Lot escogió lo mejor a la vista. Aunque lo mejor a la vista no era lo que se encontraba mejor dentro de aquel lugar. Es decir, la apariencia pasajera, la apariencia como de este mundo pasajera, escoger lo pasajero, no resultó lo mejor para él. Sin embargo, después, en el futuro que se presentó en aquella región, hubo guerras, llevaron a Lot, a su familia, a sus bienes, y sin embargo, Abraham tuvo que escoger lo mejor. ¿Qué era lo mejor para Abraham? Lo mismo que siempre es lo mejor para Dios, el rescatar, el librar y el salvar. Le había ofrecido a su sobrino, escoge. ¿Qué es lo que tú escoges? Él escogió lo mejor para esta tierra, sin embargo no lo mejor para su futuro. Abraham hizo lo contrario. Él escogió quizás no lo mejor para esta tierra, pero escogió lo mejor en su futuro en Dios. El futuro en Dios estaba guardado para Abraham, en tanto que Lot quiso escoger para su futuro. Y al escoger para él en el presente, en su futuro, destruyó el futuro que no había visto. Sin embargo, dejemos esto por un lado y vayamos a la decisión de Abraham. ¿Qué fue lo mejor? Amaba a su sobrino, era su parentela, fue llevado por aquellos reyes que hicieron guerra y lo llevaron junto con su familia. ¿Qué vuelve a escoger Abraham? Él vuelve a escoger salvar y va, lucha, pelea por su sobrino y lo rescata. Escoge siempre lo que es mejor. Lo mejor para quién, para él o para Dios. Lo mejor para Dios y lo mejor para quien va a recibir esa bendición. Si nosotros trasladamos este pensamiento al Nuevo Testamento, nos vamos a ir a la cita en Filipenses capítulo 1, versículo 23, y vamos a ver cómo en el propósito de Dios siempre vamos de lo mejor a lo mejor. En Dios así es.
no es en el propósito de Dios de lo peor a lo mejor. Ya que estás en Cristo, vas de lo mejor a lo mejor. Y eso lo encontramos cuando el apóstol Pablo, ya al final de su ministerio, no sabe qué escoger. Filipenses capítulo 1, versículo 23 nos dice de la siguiente manera, espero que ya lo tengan ahí. Dice, porque por las dos cosas me siento apremio. Por las dos cosas siento apremio. La versión griega dice, pues de ambos lados me siento apremiado igualmente, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Eso es mucho mejor. ¿Qué es lo mejor? El estar con Él, el partir con Cristo. Sin embargo, dice el apóstol, lo cual me conviene mucho más, pero me siento apremiado a permanecer en mi cuerpo por causa de ustedes. Y esto sé con seguridad, que continuaré y permaneceré para gozo suyo y para el crecimiento de su fe. Es decir, tenemos dos cosas. Las dos cosas eran buenas, pero había una cosa que era mejor. Y en nuestra vida, o quizás en tu vida, te vas a topar que hay ocasiones en que no puedes escoger entre lo mejor y lo mejor. Hay situaciones entre las que tienes que escoger entre lo menos malo. Es decir, ambas cosas son malas, pero tienes que escoger lo menos malo. Y si nosotros queremos una referencia, la encontramos en 2 de Samuel, cuando David, cuando se salió del propósito de Dios, entonces el Señor le dijo, cuando elaboró aquel censo, tiene solamente 3 opciones por medio del profeta, dime cuál quieres que haga. Y de esas 3 opciones, las 3 no convenían. Eran 7 años de hambre, 3 meses de persecución del enemigo o 3 días de mortandad. Elige. Ninguna de esas 3 era buena. No podías ir de lo mejor a lo mejor. De esas 3 habría que elegir la menos peor. Eso sucede cuando nosotros nos desviamos del propósito de Dios. Elegimos lo menos peor, pero aún así David, en esa situación, él no quiso elegir. ¿Por qué? Porque el hombre siempre elige lo que no conviene para Dios, y al elegir lo que no conviene para Dios, no conviene tampoco para él. David escogió lo que no era conveniente, ni para Dios, ni para él, ni para su pueblo, y la consecuencia vino. Lo menos peor, en manos de Dios, fue que vinieron 3 días de mortandad. Eso fue lo menos peor, quiere decir que lo otro hubiera sido peor. Aún sin embargo, David confiando, no me entreguen al hombre. Confiar o entregarse a Dios y a su misericordia en manos de Él, eso es mucho mejor. Eso es cuando nosotros nos desviamos del propósito de Dios. Escogemos pues lo menos malo. ¿Por qué? Porque ambas cosas son malas. Escogemos lo menos malo, pero en Dios vamos de lo mejor a lo mejor. En Filipenses 1:23 encontramos a David que él dice, a Pablo, no sé qué escoger, porque el partir y estar con Cristo, eso es mucho mejor. Pero ¿qué es lo más conveniente? Lo más conveniente para nosotros y para su fe es que yo permanezca para con ustedes. Y eso es lo que eligió. Eligió permanecer, obviamente, en el propósito de Dios para el crecimiento de su fe. Eso sería mucho mejor para él y para aquellos que habrían de recibir el crecimiento de la fe en esa fuerza. Hermano, hermana, entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor siempre es y será estar con Cristo. Si nosotros nos trasladamos ahora, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 42, vamos a encontrar cómo ahora, no de boca de nuestro amado Pablo, sino de boca de nuestro Señor, podemos encontrar qué es lo mejor para nosotros. Para Pablo lo mejor era estar con Cristo. Para Abraham lo mejor era escoger lo que Dios escogiera para él. No mi escogencia, sino lo que Dios elige para mí. Y es el problema de nosotros, que muchas veces ya en Cristo escogemos lo que conviene para nosotros,
lo que creemos que conviene a nosotros y no dejamos que Dios nos escoja por nosotros. Porque cuando Dios escoge para nosotros, Él escoge lo mejor de lo mejor. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 42, le dijo el Señor a aquellas dos hermanas que ambas le amaban. Tanto Marta como María amaban al Señor. Sin embargo, una eligió lo que en ese momento quizá para ella era lo más importante. Lo más importante era atender a las necesidades o a los afanes propios de esa circunstancia, de esa vida. Pero María no. María, cuando llegó Jesús, ella supo que lo mejor era estar con Él. Y así hoy en este día nos vamos a topar con situaciones en las que tenemos que elegir qué es lo mejor. ¿Hago lo que conviene para mi vida o hago lo que conviene para glorificar a Dios? Y cuando yo elijo glorificar a Dios, entonces Él se ocupa de aquellas cosas que yo tenía que buscar. Es el principio del Evangelio, que busquemos primero el reino, su justicia, y después todo aquello será añadido por Dios. ¿Por qué? Porque si tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupará de las tuyas. Te ocupas tú de su reino y Él se ocupa de nuestro reino en esta tierra. Ese es el gran mensaje, ¿qué elegir? ¿Qué es lo más conveniente? Por eso vamos de lo mejor a lo mejor en Él. Y es lo que sucedió con estas dos hermanas. Porque lo mejor era que Jesús estaba con ellas. Jesús había llegado y se encontraba con ellas. Eso en sí mismo era un bien mayor. Jesús estaba entre ellas. Pero Jesús puede estar en tu casa, puede estar en la congregación, puede manifestarse en la palabra. Sin embargo, nosotros no estamos con Él. Estamos en las congregaciones y estamos ocupados en el celular, en otros pensamientos. Estamos ocupados en cosas que no son lo verdaderamente importante. Estamos en nuestra casa y nos envolvemos tanto en los afanes que lo verdaderamente importante, los 5 o 10 minutos de oración, los 15 minutos que tenemos en la palabra, no se constituyen en lo verdaderamente importante, se constituyen en algo que es bueno, pero no en lo que es mejor. Estamos con la Biblia y con el celular y en un momento hacemos más caso al sonido del celular, a un mensaje del celular, que a la voz del Espíritu Santo que nos llama a la palabra. Hacemos más caso a lo que ven nuestros ojos como Lot en lo terrenal que a lo que va a producir fruto para vida eterna en nosotros. Ese es el gran mensaje, escoger de lo mejor lo mejor. En este caso Jesús estaba con las dos hermanas, con ambos estaba, así como está con nosotros, siempre estará con nosotros. Pero ¿qué elegirás tú? ¿Qué elegiré yo? Estando en Él, ¿elegiré lo mejor? Dijo el Señor: Marta, Marta, estás afanada y ansiosa por muchas cosas. ¿Por qué estamos afanados? ¿Por qué estamos ansiosos? ¿Por lo que vemos? ¿Que no lo mejor será descansar? ¿Que no lo mejor será reposar, como nos dice el Señor, para entonces obtener lo que verdaderamente es mejor? No, lo mejor será descansar, así como lo hizo el pueblo de Israel en Egipto. Descansó y a la mañana siguiente salieron. ¿Qué es lo que vamos a comer? Tú descansa. A la mañana siguiente va a haber el pan. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que Dios preparó para nosotros? ¿Y qué es eso? Es un pan que desciende del cielo. Nuestro Señor, volviendo al Evangelio, le dice: una sola cosa es necesaria. Estás afanada, estás ansiosa por muchas cosas, pero solamente una cosa es necesaria. Y María ha preferido la mejor parte, la cual no le será quitada. Glorioso mensaje, la cual no le será quitada. Cuando nosotros tomamos lo mejor de lo mejor, nunca eso será quitado. Lot tomó lo mejor de la tierra, pero lo mejor de la tierra no era lo mejor que Dios tenía, lo mejor era lo que permanecía. Y eso que tomó de lo mejor de la tierra le fue quitado. En cambio, el que buscó lo espiritual, eso no le fue quitado.
¿Qué buscó Esaú, como veíamos el día de ayer? En referencia, buscó lo temporal, una comida. Tengo esta necesidad. Sí, pero Jacob buscaba lo que era eterno. Él prefirió un plato de lentejas, Esaú. Jacob prefirió la bendición. ¿Qué es lo que permanece? La bendición de Dios. Por ambas cosas me siento apremiado, decía nuestro hermano Pablo. Pero es mejor partir y estar con Cristo. A nuestros enfermos muchas veces queremos retenerlos aquí en la tierra, que no lo mejor será partir y estar con Cristo. ¿Qué dirían ellos? Déjenme ir. ¿O qué es lo que dicen? Déjenme ir. Quiero estar con Cristo, quiero estar con mi Señor. Pero nosotros queremos retenerlos dándoles lo menos aquí. Ellos están buscando lo mejor y nosotros estamos buscando lo mejor para ellos aquí, pero para la tierra. Pero lo mejor no es quedarse en la tierra. Lo mejor es partir y estar con Cristo. Eso siempre será lo mejor. Y el mensaje del Evangelio nos sigue diciendo en boca y palabra de nuestro Señor Jesucristo, una sola cosa es necesaria. Ella ha elegido la mejor parte, la cual no le será quitada, dice el Evangelio. No le será quitada. Cuando elegimos lo mejor de lo mejor, no nos es quitado. Eso es una realidad. Entonces, hermano, nosotros caminamos no entre la elección de lo menos peor. Caminamos por gracia de Dios, por bendición de Dios, de lo mejor a lo mejor. ¿Estás en Cristo? Gloria a Dios. ¿Qué debes de buscar? ¿Qué debo de buscar yo? Lo mejor de lo mejor. Y lo mejor de lo mejor es estar a sus pies, estar en su voluntad, porque en Él tendremos siempre lo mejor de lo mejor. Elijamos en este día entonces lo mejor de lo mejor. Y lo mejor de lo mejor es lo que hemos hecho esta mañana, de permanecer en oración y de permanecer este corto tiempo en su palabra. Que el Señor te bendiga, que la gracia de nuestro Señor nos siga guiando y conduciendo a elegir siempre lo que es más conveniente. Oramos. ¿A quién quieren que les entregue? Dijo Pilato. ¿A quién quiere que les entregue? ¿A este que es llamado Barrabás o a este que es llamado el Cristo? ¿A quién quieren que les entregue? Elijan. Suelta a Barrabás, dijeron ellos. Eligieron y dejaron al Cristo para que fuera una cruz. Sin embargo, en esa elección de la humanidad, nuestro Señor elige bendecirnos en ese sacrificio para ser libres de todo pecado, de toda maldad por esa sangre. Dios podía haber elegido después de que vistió a Adán y él por su pecado quitó aquella vestimenta. Dios podía haber elegido dejarlo de esa manera. Sin embargo, Dios, dice la Escritura, le vistió. Y es lo que hace Dios con nuestra vida. Siempre nos da lo mejor. Nos viste, nos llama, nos cubre, nos protege, nos da lo mejor. Y el mensaje del Evangelio siempre será este: lo mejor de lo mejor para nosotros. Tenemos a su Hijo y es lo mejor de todo el universo. Gracias, Padre, gracias. Remembrando tu palabra, Señor, no podemos sino solamente darte gracias y pedirte, Señor, en este día que nos ayudes siempre a elegir lo mejor de lo mejor en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ver los afanes y las ansiedades de este mundo, sino verte a ti, Señor, para que podamos descansar en ti. En el nombre de Cristo te lo ruego con todo mi corazón, Señor, para mí y para mis amados hermanos, Padre. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Mis amados hermanos, nos retiramos entonces, que la gracia de nuestro Señor, así como decía nuestro amado Pablo, bendiciéndonos unos a otros, decía nuestro amado Pablo,
Que la gracia del Señor esté con ustedes. Dios los bendiga, un fuerte abrazo, cuídense mucho, si Dios quiere, nos vemos mañana. Dios los bendiga.